nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Aunque han sido otras batallas las que se han llevado la fama de ser consideradas las más importantes de la Segunda Guerra Mundial, por muchas razones el enfrentamiento que tuvo lugar en el Frente Oriental durante el verano de 1943 fue en realidad el más decisivo de la guerra. Los alemanes lo llamaron Operación Ciudadela, pero ha pasado a la historia con el nombre soviético, la Batalla de Kursk, el mayor choque de ejércitos acorazados de la historia. A consecuencia de las operaciones que habían tenido lugar al final del invierno de 1942 y 1943, tras el desastre sufrido por la Wehrmacht en Stalingrado y la posterior victoria alemana en Kharkov, se había formado un llamativo saliente en el frente central ruso, entre las ciudades de Orel y Belgorod, que tenía por centro la localidad de Kursk. Allí fue donde Hitler planeó restablecer el dominio alemán en el este, la Operación Ciudadela. Planteada originalmente por el mariscal von Manstein, los sucesivos aplazamientos que la retrasaron hasta el mes de julio la condenaron al fracaso, pese a que se destinaron los mejores generales y las mejores tropas, así como los principales recursos blindados de la Wehrmacht, cuya espectacular modernización habría de procurar por primera vez la superioridad técnica en Rusia a la decisiva arma acorazada alemana. Precisamente fue la producción de esos carros de combate, los Tiger, Panther y Elephant, la causa de que se retrasase la operación. Los alemanes estaban escasos de infantería y de efectivos aéreos, y para colmo los soviéticos tenían conocimiento de los planes de la Wehrmacht a través de sus servicios de espionaje en el extranjero, que obtenían la información de círculos militares cercanos al alto mando de Berlín y también a través de los datos que los partisanos obtenían en la retaguardia alemana. Finalmente, el mando alemán reunió unos 2.700 blindados y cañones de asalto distribuidos en 16 divisiones Panzer, algo menos de 800.000 hombres y 10.000 cañones y morteros, además de poco más de 1.000 aviones. Los soviéticos opusieron una fuerza aún mayor, que además contaba con la ventaja de defender y de conocer los planes alemanes. Las mejores tropas alemanas, entre las que se encontraban las 3 divisiones de élite de las Waffen-SS y la división Deutschland, asaltaron las más poderosas defensas que jamás se habían construido, que alcanzaban los 200 kilómetros de profundidad, compuestas por nidos de ametralladoras, búnkeres, zanjas, trincheras, alambradas, artillería camuflada y lanzallamas dispuestos en 8 cinturones sucesivos. Por si esto fuera poco, los soviéticos disfrutaban de una superioridad de 3-1 en hombres, la misma que en medios acorazados y artillería, y de 2-1 en aviación. El ataque comenzó el 5 de julio de 1943 y tras unas primeras jornadas de durísimos combates, la batalla se centró en torno a la localidad de Prokhorovka, donde tuvo lugar un choque acorazado de grandes dimensiones en el que colisionaron los blindados del segundo cuerpo blindado de las SS con el escogido Quinto Ejército de Tanques de la Guardia. Fue la culminación de toda la operación y la victoria fue para los Panzer, pese al sacrificio de los tanquistas soviéticos. Pero en plena batalla Hitler detuvo la ofensiva a causa de la invasión aliada de Sicilia, que había tenido lugar el 10 de julio, unos días antes. Aunque las bajas soviéticas fueron enormes, entre julio y agosto de 1943 perdieron más de 6.000 blindados y unas 8 veces más soldados que los alemanes. Moscú podía sustituirlas. Pero los alemanes no. Desde ese momento el Ejército Rojo emprendió una exitosa ofensiva que mantendría a la Wehrmacht a la defensiva el resto de la guerra. Si desde la batalla de Moscú y aún más a partir de Stalingrado los alemanes ya no podían ganar la guerra, tras la batalla de Kursk estaban condenados a perderla. Tenemos a don Bruno Navarro esta noche, analista, para comentarnos la que quizás sea la batalla más decisiva, aunque esto es discutible, pero en fin, de la Segunda Guerra Mundial. Muy buenas noches, don Bruno. Buenas noches. Bueno, la batalla en sí es muy confusa, pero tiende, por hacer una simplificación, indudablemente, tiende a decirse que operacionalmente vencieron los alemanes, pero que estratégicamente la victoria fue para los soviéticos. Es un galimatías porque no hay historiador o estudioso o veterano incluso que lo cuente de la misma forma y el quién ganó, ¿no? Siempre
Aquí es muy difícil de decir. Yo creo que tácticamente, porque no olvidar el aspecto táctico, aparte del operacional y estratégico, yendo de menos a más, ¿no? El aspecto táctico, creo que ganaron los alemanes porque avanzaron en todo momento, lento pero seguro, hasta que se canceló la operación, y porque causaron una enorme cantidad de bajas a los soviéticos. En el aspecto operacional es quizás el más discutido, porque yo sí que creo que ganaron también los soviéticos, porque en el momento habían conseguido frenar y desgastar de tal forma a los alemanes que no les dio tiempo a romper el frente, y era dudoso incluso, hoy está discutido si habrían podido romper el frente o no si hubieran continuado la operación. Entonces, por lo menos la parte operacional o es victoria soviética o lo dejaríamos en tablas. Y luego, desde luego, la estratégica es sin lugar a dudas una victoria soviética, porque a partir de entonces los alemanes perderían la iniciativa que hasta ahora entonces habían tenido en el frente oriental. Y ya esa pérdida de iniciativa duraría hasta el final de la guerra. Bueno, los soviéticos a partir de entonces empezarían una serie de ofensivas, inmediatamente después, Kutuzov, la ofensiva Kutuzov contra los alemanes, cuyo índice medio de baja se calcula entre el 22 y el 25% en cada una de esas ofensivas. Es una proporción de bajas verdaderamente asustante, asombrosa, que ningún otro ejército seguramente podría haber soportado. Sí, además hay que tener en cuenta que para hacer una buena defensiva, como los alemanes, una buena ofensiva como los alemanes hicieron primero, habría que tener una superioridad del 3-1 que los alemanes nunca tuvieron, sino todo lo contrario, sí. eran inferiores, y sin embargo no solamente tuvieron más bajas que los soviéticos, sino que infligieron muchísimo más a los soviéticos, tanto en la ofensiva como después en la defensiva, mientras los soviéticos realizaban esas dos operaciones, una en el norte y una en el sur, en las dos alas de las pinzas, ¿no? Los alemanes sufrieron unas 50.000 bajas entre muertos y heridos, y los soviéticos más de 200.000 solamente en la operación Ciudadela. Ya no contamos los que sufrieron en las operaciones soviéticas posteriores, ¿no?, a la cancelada operación alemana. Perdieron los alemanes 300 carros frente a unos 2.000 soviéticos, y 160 aviones germanos en esa primera operación ciudadana frente a los 1.000 aviones soviéticos, con lo cual es una barbaridad. Cierto es, como bien se ha dicho, que las posibilidades de reposición de ese material por parte de los soviéticos eran enormes, y por parte de los alemanes muy difíciles. Y aunque suene duro decirlo, de una forma llana, les compensaba. Sí, sí, ciertamente. De hecho, los alemanes están retrasando la ofensiva por varias causas, pero una de ellas, en las últimas etapas sobre todo, es la necesidad, entiende Hitler, de que lleguen las nuevas armas, los nuevos diseños de Panzer, sobre todo los Panther y los Elephant, y también de acumular Tiger, que es un tanque que se lleva produciendo desde agosto del 42. Y sin embargo, bueno, cuando llegan, aunque luego, por ejemplo, el Panther sería uno de los mejores tanques, sin duda ninguna, en esa combinación de movilidad, coraza y potencia de fuego de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, en principio fracasa fundamentalmente por razones de que no estaban prácticamente probados, ¿no? Al final fue un fiasco. Sí, la ofensiva en sí tenía muchos detractores. Casi todo el Estado Mayor estaba en contra de la ofensiva, excepto Hitler, que la hacía por motivos políticos, que también tenían su razón de ser, esas motivaciones políticas. Pero militarmente, en aspecto puramente militar, la ofensiva en sí no era del agrado del Estado Mayor. Pero una vez que se pusieron a ello y dijeron, vamos a hacer la ofensiva, lo que sí que fue un error absoluto fue de posponerla 2 meses, de mayo a julio. Porque al final, como bien dices, solo llegaron 200 Panther, esos novedosos Panther, al frente a tiempo de la batalla, adolecían de unas graves deficiencias mecánicas, como bien has anotado, y sobre todo, independientemente del número y calidad de esos carros, es que dio tiempo a los rusos, que estaban muy bien informados de ello durante esos 2 meses, para crear las más increíbles defensas que se habían conocido hasta el momento en la guerra. Hablamos de 200, incluso en determinados puntos de 300 kilómetros de profundidad, que fue una de las causas de esa lentitud, fue la principal causa de la lentitud alemana, y de que a la hora de cancelar la ofensiva no hubieran roto las líneas. Existe un mito en la batalla de Kursk, que es concretamente el encuentro de Prokhorovka, un mito en el que dice que allí se libró la mayor batalla de carros de la historia del mundo, ¿no? No está muy claro todavía, y los historiadores siguen discutiéndolo. No obstante, el carácter mitológico, digamos, legendario, en el sentido de no existente, de inexistente, de ese encuentro, de esa batalla, parece bien asentado. El general Rotmistrev, del Quinto Ejército de Tanques de la Guardia, se inventó un relato fabuloso donde los alemanes habrían sido prácticamente aniquilados, cuando tal cosa no existió, para tranquilizar a Stalin, porque si no su cuello peligraba. Claro, los alemanes tenían para esa batalla dentro de la gran batalla de Kursk, dispusieron solamente en el orden de batalla de 300 carros, menos de 300 carros.
el general soviético afirmó que había destruido 400, cuando encima habían ganado los alemanes, tácticamente se había ganado la batalla, pues no me acuerdo las cifras concretas, pero eran ínfimas. Sin embargo, él afirmaba que había destruido 400 de los menos de 300 carros alemanes, pero tiene una fácil explicación. Las bajas soviéticas en esa batalla habían sido precisamente de sus propios carros, de 400 carros. Luego dijo, bueno, para Stalin no se enfade, mis 400 carros por 400 alemanes. Y parece ser que coló. La batalla se detiene finalmente, después de muchos dimes y diretes, se detiene por la operación de Sicilia. Hitler entiende que debe mandar tropas a Italia para que el eje no se deshaga, lo que finalmente no podría de alguna manera evitar, y la batalla, en cualquier caso, no sabemos qué hubiera pasado más allá, pero se detiene ahí. Correcto, la batalla iba bien, la ofensiva iba bien, lenta, más lenta que esperaban, pero segura, paulatina, firme, y se cancela efectivamente. La única razón de cancelarla fue esta invasión de Sicilia, porque había que retirar tantos recursos para llevarlos a Italia que era imposible continuar la ofensiva. Sin embargo, ese hubo que, hay que matizarlo, porque uno de los dos jefes de la operación, había una, como hemos visto bien antes en el vídeo, hay una pinza por el norte y una pinza por el sur, Manstein, el del sur, efectivamente el del sur. Él estuvo todo el rato en contra y pidió reiteradamente a Hitler que le permitiera continuar la ofensiva, porque estaba convencido precisamente de que, aun arriesgando Italia, unos días más le supondrían acabar con esa tercera y última línea defensiva soviética que le permitiría ya entrar en la retaguardia. Y eso, el si eso hubiera ocurrido, también es discutible. En 10 segundos solo tenemos. ¿Sí o no? ¿Kursk inclinó definitivamente la balanza? ¿Puso fin, estratégicamente hablando, a la guerra? Correcto, sí. Pues muchísimas gracias, don Bruno, también por su concreción y muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por invitarme. Y a ustedes también, muchas gracias por estar ahí noche tras noche y hasta mañana, si Dios quiere.